Bueno, y ahora en resumen de Medio Oriente, como todas las semanas, la entrevista que interesa y que sobre todo nos da pautas informativas para tratar de seguir estos acontecimientos gravísimos que siguen ocurriendo en el llamado Medio Oriente. Esta vez vamos a estar con Suhail Assad. Él es argentino, pero vive entre Irán y el Líbano. Ahora está precisamente en el Líbano y es el director del muy conocido programa y además que lo recomendamos, Irán al aire, que es un programa que da toda la información que ustedes necesitan para saber qué está pasando en toda esa región donde el imperialismo yanqui y el sionismo tratan de seguir generando genocidio más genocidio. Te recibimos, Suhail, una alegría que estés con nosotros en resumen de Medio Oriente. Muchas gracias, don Carlos. Un fuerte abrazo para usted, para toda la gente de Resumen de Medio Oriente y para la gente que nos escucha y nos ve. Bueno, queríamos empezar sabiendo ya que obviamente estás en el Líbano, que se ha convertido por estos días otra vez en un punto de mira informativo, pero también en nuevas tragedias para la población civil del Líbano. ¿Cómo estás viendo el desarrollo de ese conflicto y sobre todo esta última andanada de ataques que parece la venganza de la derrota sufrida con Irán, la tiene que pagar el pueblo palestino y el pueblo libanés? Bueno, tal cual lo dijo, obviamente se vive desde lo social, en el día a día libanés, la desgracia que significa estar bajo el bombardeo de un Estado agresor como lo es Israel. A diario nos toca enterrar amistades, nos toca ver nuevos desplazamientos, nos toca ver mucha destrucción y se vive la guerra en el día a día. Pero yo creo que en estos conflictos no solo hay que ver la parte negativa, que es justamente el tema de las víctimas, de las agresiones, de la invasión, de la ocupación, de la matanza, sino también ver un poco por qué suceden las cosas, ¿no? Cuáles son las causas de todo lo que está ocurriendo. Usted sabe muy bien, don Carlos, que en esta última etapa se estaba planificando un supuesto proceso de paz a través de negociaciones entre Irán y los Estados Unidos con la intermediación de Pakistán, justamente en el momento en donde el ministro de Defensa o el ministro de Interior pakistaní se encontraba en Teherán para arreglar ciertos asuntos sobre las conversaciones, justamente por causa de casualidad, Israel mete su cola haciendo obviamente un desafío a la ecuación que había planteado Irán de que si había agresión o bombardeo al Dahi, el Junubí o a los suburbios del sur del Líbano, Irán iba a responder. Y bueno, eso fue lo que sucedió. A Israel nunca le convino que haya paz, nunca le convino ni la tregua ni el cese del fuego, entonces tenía que hacer algo para que esas negociaciones no lleguen a buen puerto. Lo que hizo es justamente amenazar en una primera instancia y después desafiar en el campo, atacando a una zona de los suburbios de Beirut. Y bueno, vino la respuesta iraní para demostrar esta cuestión positiva de la cual quiero hablar. La cuestión positiva de todo esto, don Carlos, tiene que ver con que Israel, desde su fundación en el 1948, uno de sus intentos siempre había sido fragmentar el frente del mundo árabe, es decir, no interactuar con el mundo árabe desde el panarabismo que habían deseado los árabes desde la época de Abd Nasser de Egipto, por ejemplo, o con los partidos Ba'ath como el de Siria o Irak en su momento. O sea, el mundo árabe intentó siempre, después de la época postcolonial, armar un mundo árabe unido, algo similar a la
América Latina que deseó siempre estar unida y poder funcionar como un bloque único. Israel se las arregló justamente para destruir ese bloque árabe, esa unidad en materia de política de defensa o estrategia de defensa, y lo logró creando una división no solo a nivel geográfico, como lo había hecho Gran Bretaña y Francia cuando se dividieron la zona y hicieron esta partición como una torta que a cada uno le tocaba una porción, hicieron de una única geografía mini países como el Líbano con 10.452 kilómetros cuadrados, Siria por otro lado, Jordania por otro lado, Palestina por otro lado. Entonces Israel intentó hacer de esa división geográfica una división también en materia de defensa. Entonces no quería tratar con el mundo árabe como un único gran enemigo unificado, sino como pequeñas porciones con la famosa continuidad de la política famosa británica divide y triunfarás. Bueno, el intento de Israel funcionó y desgraciadamente los árabes se comieron el verso de los nacionalismos según su propia geografía y límites geográficos. Teherán establece una nueva definición y distingue entre división geográfica y división de defensa. Dice, no, señores, en geografía podemos estar divididos, pero en defensa somos uno. Nos interesa tanto la seguridad de Teherán como la seguridad de Damasco, la seguridad de Beirut como la seguridad de Bagdad. Entonces, crea este frente de la resistencia apoyando a los pueblos con voluntad de querer defender su soberanía, independencia, su territorio, su nación, y así es como hoy Irán impone una nueva ecuación que significa que le peguen a Beirut es exactamente igual que pegarle a Teherán. Así que quien quiere meter su mano para destruir la seguridad y la integridad del territorio del Dahi, el Junubí o los suburbios de Beirut es como si fuera que metió su mano en Teherán. Y eso yo creo que es el triunfo de la República Islámica de Irán a nivel estratégico, don Carlos. Ahora, está muy claro eso en cuanto a la posición de Irán de defensa integral de la región, porque también lo extiende a Palestina. De alguna manera, desde que comenzó la revolución islámica con el imán Khomeini, una de las primeras cosas que se hizo a nivel de política exterior es anunciar que Irán va a apoyar a Palestina hasta la reconquista final y la independencia final de Israel. Ahora, Israel sigue matando, sigue atacando, no atacará los suburbios de Beirut, pero a pesar de que Irán paró, porque dijo, bueno, ya hemos cumplido con lo que nos hemos planteado, hemos castigado este ataque de Israel a Beirut, pero sigue atacando todos los días y a toda hora el sur del Líbano. ¿Eso cómo se entiende? ¿Cómo se entiende, digo, desde esta idea de Irán de proteger al Líbano? Porque el sur del Líbano también es el Líbano. No, el tema del sur del Líbano es como que había una ocupación ya bastante antigua en el sur del Líbano. Siempre la ecuación del sur estaba un poquito separada de la otra estructura geográfica del Líbano, porque el sur estaba involucrado en varias cuestiones. El sur, por un lado, a nivel población, son pueblos que su población son chiitas, a diferencia de muchas otras zonas del Líbano que son cristianas, drusas, sunitas, protestantes, maronitas. Bueno, este estado confesional en la estructura política del Líbano que funciona por confesiones y por división de poderes en donde el presidente es cristiano, el primer ministro es sunita, el jefe del parlamento es chiita. Entonces, esa parte del sur, primero porque estaba ocupada directamente con las tropas israelíes en territorio del sur, entonces la ecuación siempre era más difícil. Por eso es donde ahí
se encuentran directamente las fuerzas de seguridad de las Naciones Unidas, se encuentran los cuarteles de la resistencia, se encuentran históricamente, bueno, la resistencia palestina funcionó desde ahí, en medio como un acuerdo que hicieron desde el conflicto palestino cuando no querían abrir muchos frentes con el mundo árabe en las guerras desde el 48, 49, 67, 73 y todas las posteriores guerras, como que se llegó a un acuerdo que, bueno, todos los que quieren luchar con Israel están en el sur del Líbano, vacíen los otros frentes y dejen a Jordania sin frente, a Siria sin frente, a Egipto sin frente. Entonces, medio que había un acuerdo interno entre las dos partes que en todo caso el conflicto continúa en el sur, no igualmente en el Dahie. Lo otro tiene que ver con el tipo de geografía, y es que el sur, obviamente, oficialmente es un establecimiento de las tropas de la resistencia islámica, mientras que las otras zonas del Líbano no está oficializado la presencia de la resistencia como para que sea parte de la ecuación en el campo de batalla. Entonces, la contabilidad a nivel estratégico es diferente. Pero así todo, Irán simplemente quiso demostrar que sea donde sea los ataques, justamente el título que dio Irán es una promesa. O sea, si dijimos que no ataquen a los suburbios de Beirut porque va a ser atacado Israel, bueno, eso ya es ganar en esa parte, ¿no? O sea, imponer la voluntad iraní. Pero más allá de eso, Irán dejó claro en los papeles, en la negociación, que cuando se habla de paz, se habla justamente, como bien lo dijo usted, paz integral, paz regional, paz para toda la zona. Entonces, es por eso que Israel está tan molesto, porque en realidad lo que significa el cumplir con estas condiciones de Irán es la expulsión de las bases militares de Norteamérica en toda la zona y el compromiso de las monarquías árabes del Golfo Pérsico de establecer una nueva estrategia de defensa o política de defensa, en donde Irán tendrá obviamente la última palabra, especialmente por todo el tema de las presiones que ejerció Irán a través del estrecho de Hormuz. Estrecho de Hormuz, donde Irán ahora ha planteado claramente que va a controlarlo y va a tener que cada uno de los barcos que pasa solicitar el permiso correspondiente. Obviamente esto a Estados Unidos y a Israel también los pone al borde del ataque de nervios, porque por ahí, por ahí pasa gran parte de todo lo que necesitan ellos para seguir haciendo dinero, ¿verdad? Pero te quiero llevar a otra cosa. Eh, Israel se encontró otra vez, y ya no es la primera, es la tercera o cuarta, con un Hezbollah, con una resistencia islámica y libanesa muy fuerte, a pesar de que ellos apostaban de que la resistencia estaba golpeadísima, que lo estuvo, por supuesto, por el asesinato de su líder máximo, Hassan Nasrallah, y por las múltiples muertes de comandantes de Hezbollah. Sin embargo, se rehizo, y hoy mismo los diarios israelíes sostienen de que Israel, a pesar de los bombardeos y a pesar de las muertes de población civil, sigue siendo un problema para las tropas israelíes estar en el sur del Líbano por los ataques de mucha potencia de Hezbollah. ¿Eso se visualiza así también en el Líbano? Don Carlos, la historieta de que Hezbollah quedó en agonía y quedó ya sin ningún tipo de poderío militar y que acabamos con sus estrategias y con sus túneles y con su armamento y con sus líderes, esa es la narrativa israelí. O sea, ellos, usted le escucha ahora desde el comienzo de la guerra contra Irán, Trump del mismo modo, acabamos con el poderío misilístico de Irán, acabamos con el poderío dirigencial y de comandancia de Irán, acabamos con hasta con el tema nuclear. O sea, ellos acaban con todo en la narrativa, don Carlos. Ellos son los únicos que existen y nosotros no existimos. Hezbollah está más fuerte que nunca, don Carlos, jamás se debilitó porque la resistencia no es un líder, la resistencia no es un túnel, la resistencia es una voluntad, es una decisión, la resistencia es el pueblo levantándose, la resistencia es querer
acabar con el enemigo, la resistencia es ser independiente al momento de decidir sobre la defensa del territorio. La resistencia está más fuerte que nunca, don Carlos, porque la resistencia no funciona ni por decisión política del gobierno libanés, ni por el visto bueno de Norteamérica, ni porque a Israel se le ocurre que exista o no. La resistencia existió desde siempre, muy poderosa, con todo el mundo en contra, y la filosofía de la resistencia, don Carlos, es eso, es que todo el mundo esté en contra, y que de ahí salga la resistencia como un ave fénix que revive después de las cenizas. Que fue golpeada, esto es la guerra, don Carlos. Que se destruyó mucho de su poderío militar, es cierto. Que hubo destrucción de infraestructura civil, es cierto. Que murieron muchos directivos, jefes, comandancia, es cierto. Pero eso no es la resistencia, no hay problema. Es igual que usted me diga, bueno, vamos a ver a dos boxeadores en un juego de box y que usted le duela cada golpe que le da. No, don Carlos, es el boxeo, o sea, el tipo está ahí para poner la cara y que le peguen, que le peguen, que le peguen, y para sangrar y para que le quiten un ojo. Eso es. Y la resistencia es el boxeo de la guerra. Así que no, la resistencia está mucho más poderosa. Y le digo algo, para no ser simplemente una cuestión de lema o de eslogan. La resistencia, su poderío hoy está en esto, don Carlos. Uno de los puntos fundamentales que Israel y su narrativa apostaban a decir que la resistencia está en agonía era porque supuestamente Irán se había despojado de su responsabilidad ante la resistencia. Los dejaron solos, los vendieron, ya no tienen compromiso con ustedes, ya quedaron solitarios en el desierto. Bueno, estos días Irán demostró que está más que nunca con la resistencia, que no acepta ningún tipo de cese de fuego, a no ser que se acepte la voluntad de la resistencia en el Líbano. Ese es el primer punto. El segundo punto, la resistencia, que en su momento, en su fundación, empezó como un pequeño grupo de jóvenes en el sur del Líbano. Hoy la resistencia es el Yemen, don Carlos. Es Ansarullah en el Yemen. Es la República Islámica de Irán y su poderío atómico, nuclear, científico, cultural, ideológico y armamentístico. Hoy es Irak también tratando de apoyar la resistencia como sea de alguna forma. Hoy es la Palestina que resiste desde hace casi 80 años. Entonces, nunca la resistencia está debilitada porque vemos cómo va creciendo. Hasta hace unos años, y usted es analista, don Carlos, ¿quién hablaba del Yemen como parte de la ecuación en Asia Occidental? ¿Quién se esperaba que de Yemen salgan misiles y atenten contra la seguridad de Israel? Hoy el Yemen se suma a la resistencia. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la resistencia no es solamente Hezbollah. La resistencia es el frente, como lo dijo el Said Mustafa Jamenei, nuevo líder de la revolución. Ya no lo llamen eje de la resistencia, hay que llamarlo frente, es decir, una única resistencia que tiene obviamente una geografía esparcida en Irak, Yemen, Palestina, Irán y Líbano. ¿Cómo estás viendo y cómo se ve desde allí estas negociaciones que están yendo para atrás, para adelante, por parte de Trump, sobre todo entre Estados Unidos e Irán, en la cual cada tanto informativamente nos tiran elementos como le está soltando la mano a Netanyahu o está muy enojado con Netanyahu porque ataca al Líbano cuando no había que atacarlo. Eh, ¿Cómo lo ves eso? Como un cuadro teatral, un show que monta siempre Trump o como parte de algo que se está quebrando también allí en esa alianza del sionismo cristiano con el sionismo israelí? Las negociaciones es haber abierto la puerta por parte de Estados Unidos a un reconocimiento de una derrota histórica, don Carlos. Alguien que vive de la guerra, alguien que tiene plantada decenas de bases militares en toda la zona alrededor de Irán, alguien que tiene a un perro rabioso como lo es el Estado de Israel para que defienda sus intereses en la zona, y alguien que vive de la guerra, vive de la venta de armas y vive del negocio de las armas, nunca puede ir a una negociación suplicando a la otra parte, por favor, sentate conmigo para hablar. La naturaleza del imperio es una naturaleza militarista, expansionista, que interviene, que tiene injerencia, que lo hace todo por la fuerza.
el estatus de los imperios en su momento de mayor poder es imponer su voluntad por la fuerza. Cuando un imperio le pide por favor a otra parte hablar, es que ya se quedó sin fuerza. Entonces la negociación es justamente la declaración oficial de la derrota de los Estados Unidos en la zona. Por otro lado, para el lado iraní, las negociaciones no es más que parte de la estrategia de guerra. En ningún momento aquellos que fueron a negociar dijeron nosotros dejamos el campo de batalla para venir a sentarnos, en absoluto. Los iraníes hicieron una división de responsabilidades. En el momento que se dirigían a la negociación, le daban la orden a los militares de poner su dedo en el gatillo. Y lo dijeron oficialmente, lo dijo Karibov en el Twitter y lo dijo el presidente, lo dijeron todos. Dice, nos estamos dirigiendo a la mesa de negociaciones con el gatillo, con el dedo en el gatillo. El segundo punto, Irán desde el comienzo dijo, no confiamos en la otra parte de las negociaciones, no confiamos en el sionismo, no confiamos en el imperio, no confiamos en Trump, no confiamos en los negociadores. Entonces está muy claro que las negociaciones no es parte más que una dimensión de la misma guerra que en algún momento necesita del gatillo y los misiles y en algún momento necesita de la lengua y el diálogo. Esta es otra de las victorias de la República Islámica. Ha demostrado al mundo tener una diplomacia de alto nivel, de alto nivel. El canciller iraní realmente que hasta hace muy poco el mundo no lo conocía, no conocía su nombre, como suele pasar en estas divisiones geopolíticas que tenemos. Hoy el canciller iraní es un hombre de peso en la resolución de estos conflictos. Y esto me hace acordar también a todo lo que siempre hablamos de Cuba, ¿verdad? Donde a pesar de todos los bloqueos y todas las situaciones que vive Cuba, la diplomacia cubana ha sabido ir venciendo de a poco ese aislamiento que le impuso el imperio y hoy se puede discrepar o no discrepar en el mundo con Cuba, pero tienen que atender que es una diplomacia de alto nivel también. Lo digo porque siempre desde el discurso, tú estás en Líbano, pero nosotros los que estamos en otra parte del mundo, el discurso mediático siempre muestra a Irán como un país marginal, digamos. Hoy ya no se puede decir eso y hoy lo que resalta es no solamente la guerra, no solamente el dedo en el gatillo, sino también esta diplomacia que está ejerciendo un poder muy fuerte a favor de los pueblos. Yo siempre digo que si gana Irán, gana el tercer mundo, gana el mundo revolucionario. Y cada golpe que Irán aplica al imperio es una victoria del lado de los oprimidos. Cosa que esto es lo que Estados Unidos sabe ver también y por eso aprieta en otras partes, ¿verdad? Te quiero, ya para terminar, porque nos quedan unos minutos, que nos cuentes y le cuentes a nuestro público qué es Irán al aire, qué es este proyecto tuyo o de ustedes, los que están detrás de ese proyecto, y qué le están dando al mundo desde el Líbano. Bueno, le agradezco la oportunidad de poder hablar sobre este tema. Irán al aire es un canal que yo creé en mayo del 2025, el año pasado. Yo viví 28 años en Irán desde el año 98, hice mis carreras universitarias allí y he trabajado mucho en la República Islámica de Irán. Bueno, la gente tenía muchos interrogantes, preguntas, querían conocer sobre Irán y me di cuenta que existían muchas falsas noticias, una imagen de Irán totalmente distorsionada, falsificada, manipulada. Y bueno, como argentino que tuvo esa experiencia de vivir tantos años en Irán y de conocer tan de cerca la causa iraní, de manejar el idioma persa a la perfección, porque fue mi idioma académico durante 25 años, y de tener, digamos, todas mis relaciones laborales y personales allí en Irán,
me sentí con la responsabilidad de ser parte de la voz de Irán para el mundo hispano en este caso, para Latinoamérica en particular, y comencé con este canal al principio simplemente como algo de dar a conocer la cultura, la civilización y algunas cuestiones de las costumbres, la idiosincrasia. Cuando comenzó la guerra, bueno, obviamente sentí un doble grado de responsabilidad, entonces abrí esta cuestión de los programas al aire, que estoy saliendo desde hace 100 días todas las noches desde el Líbano. Y bueno, tenemos invitados de todas partes. Tuvimos el gran placer y orgullo de tenerlo a usted, don Carlos, como invitado también. Estamos tratando de hablar un poco de Irán desde varias posturas. Estamos trayendo gente muy diversa, no con una única ideología, una única forma de pensar o una única posición. Traemos gente que van desde lo cultural, desde lo religioso, lo geopolítico, lo social. Traemos periodistas, analistas, comunicadores. Así que mi labor es simplemente ser un puente de encuentro. A mí siempre me interesó mucho poder demitificar un poquito todas las mentiras que los medios de comunicación hacen a través de un lado y otro. O sea, a los iraníes le mienten sobre América Latina y a los latinos le mienten sobre Irán. Entonces yo que tengo la experiencia de tener varias culturas, idiomas, lenguas, etcétera, etcétera, me siento medio un responsable de crear puentes y decir, muchachos, ni los latinos son como ustedes los ven, ni los iraníes son como ustedes los ven. Así que bueno, Irán al Aire cumple esa misión, puente de encuentro entre los pueblos. Yo creo fielmente entre la cuestión de que los pueblos tienen que encontrarse cara a cara, sin intermediarios, sin los medios de comunicación, en un diálogo directo para poder conocernos mutuamente. ¿Y cómo hacen con los idiomas? ¿Cómo hacen? Porque entre las entrevistas habrá gente que habla castellano, pero también habrá gente que habla árabe. ¿Cómo haces esos cambios? Bueno, yo con respecto a los invitados árabes o iraníes, estoy trayendo los invitados que tienen un idioma español bastante importante como para poder manejarse en Irán al aire. Entonces traje, por ejemplo, muchas periodistas de Hispan TV, que son iraníes, que hicieron la licenciatura en la lengua español en la Universidad de Teherán y hablan español, así que me manejo más que todo en idioma español. No se te ha ido el argentino para nada, con todos los años que has estado en Irán y ahora en el Líbano, realmente hablas como si estuvieras en Caballito o en Boedo. Yo amo Gracias, Argentina, Sujail, don Carlos. Amo Argentina y amo mi identidad argentina, así que nunca me despojé de ella en absoluto. Al contrario, un orgullo. por supuesto. Sujail Assad, de Irán al aire en el Líbano, pero hablando de Irán y hablando de toda la región, te agradecemos por eso, por estar informándonos sobre lo que los medios hegemónicos ocultan, tergiversan, y nosotros humildemente hacemos exactamente lo mismo. Así que bueno, esta es una conversación entre hermanos y que son las que más me gustan hacer siempre. Te mando un abrazo grande y bueno, que Irán siga fortaleciendo su estructura de país y de nación y que el Líbano pueda tener paz, como toda la causa palestina pueda sentir también la paz en algún momento. Al contrario, don Carlos, le agradezco yo a usted por toda su labor, su profesionalismo, todo su compromiso en realidad y su responsabilidad de estar haciendo llegar la voz de todas las causas justas y de todos los pueblos oprimidos. Así que un fuerte abrazo y mis felicitaciones por su programa y por el resumen de Medio Oriente. Gracias. Un abrazo grande.